grabación. Entonces, bueno, muchachos, como les decía, como por tercera vez, vamos a ver el tema de oxidorreducción. Vamos a mirar cómo a partir de una ecuación podemos identificar qué elemento se oxida, qué elemento se reduce, mirar esa transferencia de electrones y saber cuál es el agente oxidante y el agente reductor, ¿vale? Y enseguida pues vamos a desarrollar un tallercito que es sencillo realmente, que está en el aula virtual y en el taller están ya dadas las ecuaciones, no es sino que ustedes, digamos, hagan el mismo proceso que les voy a indicar ahorita, que les voy a enseñar. Bueno, eh, entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar de óxido-reducción. Bueno, entonces resulta que en la naturaleza siempre ocurren reacciones químicas en las cuales hay algún elemento que da electrones, y si hay un elemento que da electrones, hay otro elemento que recibe electrones. Esa transferencia de electrones comúnmente se conoce como óxido-reducción. Nosotros escuchamos mucho hablar del término oxidación, que el metal se oxidó, que cierta pieza de una máquina se oxidó, y siempre que hay ese proceso de oxidación, hay un proceso de reducción, pero casi no es como muy usada la palabra reducción, pero en términos químicos, siempre que un elemento da electrones, ahí tiene que haber otro elemento que reciba electrones. Y siempre que alguien se oxida, tiene que haber algo o alguien que se reduzca, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos lo típico, tenemos una puerta de acero, que el acero se compone principalmente de hierro, no es que sea solo hierro, y si el hierro reacciona con el oxígeno que está en el aire, recordamos que el aire tiene 20-21% de oxígeno, entonces se forma el óxido de ese metal. En este caso puede formarse, digamos, el óxido ferroso. El hierro tiene dos estados de oxidación, trabaja con +2 y trabaja con +3. Eso significa que cuando algo de hierro se oxida, bueno, cuando algo de hierro, bueno, sí se oxida por interacción con el oxígeno, puede producir dos tipos de óxidos. Óxido ferroso, que estoy escribiendo acá, FeO, o puede producir óxido férrico. O sea, realmente cuando algo metálico de acero está oxidado, realmente están los dos óxidos. Bueno, entonces, ¿cómo saber aquí qué elemento se oxida, qué elemento se reduce? Entonces, lo que hacemos es, lo primero que se hace es colocar los estados de oxidación. Entonces, los estados de oxidación, uno los puede mirar en la tabla periódica, pero hay algunos que uno ya sabe. Ya habíamos aprendido que, por ejemplo, el oxígeno trabaja con -2, que el hidrógeno trabaja con +1, y digamos que esos son los que uno debe aprenderse. Por ejemplo, que el grupo OH trabaja con -1. Y si no lo sabemos, pues que no es la idea que nos aprendamos todos los estados de oxidación, pues uno se remite a la tabla periódica y busca los estados de oxidación. Pero cuando un elemento está solo, su estado de oxidación es 0. ¿Qué significa que el estado de oxidación sea 0? Significa que el elemento no está dando ni está recibiendo electrones. Claro, si el elemento está solo, aquí como el hierro, o aquí como el oxígeno que está solito, pues resulta que no está combinado, no está formando moléculas, está como el elemento puro. Eso significa que no está dando ni está recibiendo electrones. Que recordemos que cuando un elemento, o cuando, mejor dicho, cuando el estado de oxidación de un elemento es positivo, significa que da electrones. Y cuando es negativo, significa que está recibiendo electrones. ¿Bien? Entonces aquí el estado de oxidación del hierro es 0, aquí el estado de oxidación del oxígeno es 0. Pero miremos esta molécula. Esta molécula sí ya está formando una combinación, y entonces aquí el oxígeno trabaja con -2, está recibiendo 2 electrones, y en este caso el hierro está trabajando con +2. Bien, ¿cómo sé que es +2? Porque aquí pues tengo 1
aunque no se escribe, pero 1 por menos 2, pues tengo dos cargas negativas. Si tengo dos cargas negativas, debo tener dos cargas positivas. Bien, listo. Entonces, aquí miren lo que sucede. Entonces, podemos darnos cuenta que el hierro que está trabajando con estado de oxidación 0 inicialmente, se convierte, pasa a hierro más 2. O sea, cambia su estado de oxidación. Hay ecuaciones que no cambian su estado de oxidación, que el elemento no cambia de estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, si ningún elemento cambia de estado de oxidación, pues no es una ecuación de óxido-reducción. Si hay elementos que cambian su estado de oxidación, cuando pasan de reactivos a productos, se dice que es una reacción de reducción. Miremos quién más cambia. Cambia también el oxígeno. Miren, el oxígeno pasa de estar a 0 a menos 2. Bien, pues este ejemplo está sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer el análisis. Vamos a escribir por separado cada uno de los elementos cómo cambian. Entonces miramos que el hierro, que está con estado de oxidación 0, se convierte en hierro más 2. Bien. Y entonces uno puede decir, aquí tengo 0 carga, ¿sí? Y aquí tengo más 2. ¿Qué le tiene que pasar al hierro para pasar de 0 a más 2? Para pasar de 0 a más 2, en este caso el hierro está perdiendo dos cargas negativas. Eso quiere decir que está perdiendo dos electrones, porque pasa de 0 a más 2, se está haciendo más positivo. Como se hace más positivo, significa que está perdiendo electrones. Está perdiendo dos electrones. Como recordamos, los electrones son negativos. Y para escribir que un elemento, que los electrones se pierden, se escriben al otro lado de la ecuación. ¿Listo? A este lado de la ecuación de los, así, de los productos. Entonces aquí tenemos, además podemos hacer un análisis como matemático ahí. Si aquí tenemos el hierro 0, ¿cierto? Y aquí tenemos el hierro más 2, entonces yo puedo decir, bueno, tengo aquí más 2 con dos cargas negativas, entonces 2 positivo con 2 negativo me da 0, que al otro lado de la ecuación pues me da 0. En este caso, el hierro pasa de 0 a más 2 y pierde 2 electrones. Ahora miremos el oxígeno. El oxígeno está como 0 y se convierte en oxígeno menos 2. Entonces, ¿qué le debe suceder al oxígeno para pasar de 0 a menos 2? Se hizo más negativo. Eso quiere decir que ganó electrón, ganó cargas negativas. Y entonces esto es que el oxígeno gana dos electrones. En este caso se escribe a este lado de la ecuación. Bien, como ganó dos electrones, o sea, ganó dos cargas negativas, pues por eso se hizo negativo. Y uno puede hacer el análisis. Entonces, tengo 0 en cargas con dos cargas negativas, entonces se convierte en menos 2, que es lo que da al otro lado de la ecuación. Bien, y entonces nosotros podemos decir lo siguiente, en términos generales. Un elemento, podemos saber si se oxida o si reduce, dependiendo si gana o pierde electrones. Entonces, si tuviéramos como una recta numérica, aquí tenemos más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Sí? Aquí sigue, digamos, lo positivo. Y aquí tenemos menos 1, ¿sí? Menos 2, menos 3, bueno, menos y así sucesivamente. Entonces podríamos decir lo siguiente, que un elemento se oxida si va en este sentido, si va y se hace
Si se hace más positivo, entonces quiere decir que el elemento se oxida. Es el proceso de oxidación. Y si un elemento se hace más negativo, quiere decir que se reduce. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un elemento puede estar en más 4 y pasa a más 2. ¿Se hizo más positivo o se hizo más negativo? ¿Qué me pueden decir ahí ustedes? Por ejemplo, Byron, ¿qué me dice? O Diana. De 4 a más 2 Sí, se estaría haciendo más negativo. ok, o sea, se reduce. Muy bien. Sí, No, porque a veces ustedes se cometen el error que dicen, no, profe, pero quedó positivo, quedó más 2. Sí, claro, pero estaba en más 4 y pasó a más 2. Quiere decir que se hace más negativo. No, no quiere decir que deba terminar en negativo, no, se hace más negativo. Eh, lo mismo, por ejemplo, puedo tener un elemento que esté, no sé, en menos 1. Voy a tomarme otro ejemplo, uno que esté en menos 1 y se hace y su estado de oxidación final es 0. Pasó de menos 1 a 0. Si pasa de menos 1 a 0, se está haciendo más positivo. O sea, que se oxida. ¿Bien? Su estado de oxidación pasó de menos 1 a 0. Se hizo más positivo. Entonces, en términos generales es eso. Si va en este sentido, se oxida. Si va en este otro sentido, pues se reduce. Entonces, analizando esto, ¿qué le sucede al hierro? Miren que el hierro pasa de 0 a más 2. Si el hierro pasa de 0 a más 2, ¿qué le está pasando? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Está oxidando. Se está oxidando. Muy bien. Entonces acá esto se dice que es la semirreacción de oxidación. Y es lógico, claro, el hierro pasó, miren que el hierro aquí en la ecuación general pasó de hierro a óxido ferroso. Entonces, claro, se está oxidando. Y la forma de describir ese proceso es a través de esta semirreacción. El hierro 0 pasa a hierro más 2 electrones. Miremos el oxígeno. El oxígeno pasó de 0 a oxígeno menos 2. Mirando esto que está aquí en la parte de abajo, si pasó de 0 a menos 2, ¿qué le sucedió? A ver, preguntémosle a reducción, se reduce. Anderson. ¿Qué me dice Anderson? Señor, ¿Qué sucede aquí en este proceso cuando el oxígeno pasa de 0 a menos 2? se reduce, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto que está aquí arriba sería la semirreacción de reducción. Muy bien, Anderson. ¿Listo? Y esa es la forma de escribir en términos químicos, por así decirlo, que un elemento se oxida y que otro elemento se reduce a través de las semirreacciones. Bueno, entonces vamos a escribir acá. Entonces, ¿cuál es el elemento oxidado? ¿Quién me puede decir? De los que no han hablado. Por lo menos Jamie, Mariana, Manuel, Alejandro, Andy. ¿El hierro? Dime, dime Mariana. ¿El hierro? El hierro, correcto. No Claro, sería. como el hierro pasa, sí, el hierro. Como el hierro pasa de 0 a más 2,
Entonces, el elemento oxidado es el hierro y lo escribimos como elemento. Bien, entonces elemento oxidado, hierro. Bien. Ahora, ¿cuál es el elemento reducido? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Muy bien, Jay. Entonces el oxígeno es el elemento reducido, porque claro, pasa de oxígeno 0 a oxígeno -2. Y hay algo que debemos aprender más acá. El elemento, voy a escribir acá, el elemento reducido se relaciona con algo que en química conocemos como el agente oxidante. Entonces, agente oxidante. Se llama agente oxidante porque es el que provoca en otra sustancia la oxidación. Entonces, él se reduce, pero provoca en otra sustancia la oxidación. Entonces, ¿cuál es el elemento reducido? Ya Jamie nos dijo que el oxígeno. Entonces, ahora nos vamos y miramos únicamente aquí en los reactivos, o sea, en esas sustancias que están antes de la flecha. ¿Dónde está el oxígeno? Pues el oxígeno está aquí, en esta sustancia. Está como oxígeno. Entonces, el elemento reducido es el oxígeno. El agente oxidante es el oxígeno. O sea, el oxígeno es el que provoca la oxidación. Y es lógico, si uno tiene un pedazo de metal a la intemperie, o bueno, ni siquiera a la intemperie, tiene un pedazo de metal, el oxígeno del aire poco a poco lo va oxidando porque es el agente oxidante. Y ahora, el elemento oxidado se relaciona con algo que llamamos el agente reductor. El agente reductor pues se llama agente porque es el que provoca en la otra sustancia que se reduzca. ¿Quién es el elemento oxidado? El hierro. Entonces, mirando nuestra ecuación original, ¿en qué sustancia está el hierro? Está aquí en hierro. Entonces, el elemento oxidado es el hierro, el agente reductor es el hierro también. ¿Ok? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Preguntas? Hasta ahí todo claro, profe. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces coloquemos otro ejemplo. A ver qué tal. Voy a borrar, tomen foto. Bueno, hagamos esta que fue el que explicamos ayer con los chicos que tuve el laboratorio. El óxido férrico, ¿sí? Que es, digamos, uno de los principales componentes de las menas de donde se obtiene el hierro, se pone a reaccionar con óxido carbonoso en una siderúrgica. De allí se produce hierro puro, ¿sí? Que es el que se utiliza para hacer acero, por ejemplo, y se produce también CO2. ¿Listo? Entonces miremos. ¿El oxígeno con qué trabaja? Entonces comenzamos siempre con los estados de oxidación. El oxígeno trabaja con -2. Y aquí tengo 3 por -2. Me da 6 cargas negativas. Entonces aquí necesito +3 para que dé también las 6 cargas positivas. Aquí en este caso el hierro está trabajando con +3. Aquí el oxígeno trabaja con -2. Entonces el carbono trabaja con +2. ¿Listo? ¿Qué produce? Produce hierro. El hierro está solito, no está combinado con nadie, entonces su estado de oxidación es 0. Y aquí decimos que el oxígeno trabaja con -2. Esto me da 2 por -2, me da 4 negativo,
4 cargas negativas, o sea que el carbono aquí trabaja con más 4. Bien. ¿Quiénes cambiaron? Entonces, si analizamos, aquí cambió, miren que el hierro pasó de hierro más 3 a hierro 0. Ahí hay un cambio. El oxígeno está a menos 2 y sigue menos 2, entonces miren que el oxígeno no cambia. El carbono está aquí más 2 y pasa a carbono más 4. Este cambio. ¿Listo? Entonces sería hacer las semirreacciones. Entonces el hierro más 3 pasa a hierro 0. ¿Qué le debe pasar al hierro para pasar de más 3 a hierro 0? Se hace más negativo. Como se hace más negativo, gana electrones. O sea, aquí gana 3 electrones. ¿Sí? 3 cargas positivas con 3 negativas, pues me da 0. Como gana electrones, como pasa de más 3 a 0, ¿qué pasa? ¿Se oxida o se reduce? ¿A quién le preguntamos, Angie? Bueno, Andrés, Se reduce. se reduce, pasa de más 3 a 0. Entonces, esta sería la semirreacción de contención, como son los sprays, los alcoholes, semirreacción de reducción. Bien. ¿Y qué le sucede al carbono? Entonces miren que el carbono pasa de carbono más 2, pasa a carbono más 4. O sea, se hace más positivo. Debe dar electrones. Entonces ese dar electrones se escribe aquí. Aquí sería más 2 electrones. ¿Cierto? Porque tengo más 4 con 2 cargas negativas, pues me da más 2. En ese proceso, entonces, ¿qué sucede? Hay una oxidación. Entonces esta sería la semirreacción de oxidación. Bien. Y entonces miremos a ver, ¿cuál es el elemento oxidado? Voy a escribirlo así, elemento oxidado. ¿Y el elemento oxidado cuál será? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién? ¿Alejandro ya respondió? Creo que no. Alejandro, ¿cuál es el elemento oxidado? El carbono, profe. El elemento oxidado es el carbono. Correcto, entonces escribe el elemento, solamente el elemento. Listo. ¿Cuál es el elemento reducido? Que lo escribo así, ER. A ver, ya abro Angie. Angie Mabel. Mabel. ¿Cuál es el elemento reducido? ¿No está Mabel? Byron, Diana o Diego. Diego no ha hablado. Diego. ¿Cuál es el elemento reducido, Diego? Profe, el hierro. El hierro. Muy bien. Entonces el elemento reducido es el hierro. ¿Listo? Hasta ahí fácil. Entonces ahora mire, el elemento reducido se relaciona con el agente oxidante. ¿Sí? Entonces mire, el elemento reducido es el hierro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y analizamos los reactivos. ¿Dónde está el hierro? Que es el elemento reducido. El hierro está en toda esta sustancia. El F2 o 3. Entonces, cuando me dicen el agente oxidante, debo escribir toda la sustancia. El elemento reducido es el hierro. El agente oxidante, entonces, es el Fe2 o 3, que es toda la sustancia donde está el elemento reducido. Y el elemento oxidado se relaciona con algo que llamamos el agente reductor. ¿Cuál es el elemento oxidado? El elemento oxidado es el carbono. Mirando los reactivos, ¿dónde está el carbono? El carbono está en esta sustancia, en el CO. Entonces, el agente reductor será este CO.
toda la sustancia completa. Bueno, ¿hasta ahí preguntas? ¿Dudas, inquietudes? Profe, cuando uno ve un pedazo de hierro oxidado y todo eso que se le acumula, entonces, ¿qué es? Es una combinación de óxido férrico y óxido ferroso, siempre y cuando pues el acero sea solamente de hierro y carbono. Si ya tiene, por ejemplo, no sé, un pedacito o trazas de molibdeno, que es otro metal que se utiliza para hacer acero, pues tendrá óxido férrico, óxido ferroso y óxidos de molibdeno, que el molibdeno también forma varios óxidos. Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a trabajar. Entonces, en el aula virtual está el taller que dice óxido-reducción. ¿Sí? Este tema es importante que lo trabajemos porque hasta ahí esto es sencillísimo, pero esto es base para otro tema que vamos a ver. Yo creo que lo vemos mañana, que es mucho más complejo, por así decirlo. Entonces hay que entender esto muy bien para poder entender el otro tema. Entonces yo les sugiero que ahorita se pongan a hacer el taller. Es cortico realmente. Yo les doy ya las ecuaciones, o sea, usted no tiene que ponerse a buscar la ecuación, no. Ya está la ecuación, solamente que usted debe coger y empezar a sacar, a colocarle el estado de oxidación a cada elemento. Y en esa guía también, bueno, voy a leer ahí unas indicaciones ahí para que ustedes también la lean. Y listo, y realicemos esto, la semirreacción de reducción, la semirreacción de oxidación, el elemento oxidado, el elemento reducido, el agente oxidante y el agente reductor. Y voy a estar conectado aquí hasta las 8 para que, por favor, cualquier duda me la hagan aquí. Profe, qué pena, ¿cómo se llama el taller? Oxido-reducción, o sí, creo que se llama así, oxido-reducción. Pero mira, vamos a ver. Está ahí en la Eh, carpeta. Sí, ya. profe, profe, ¿para cuándo sería el taller? Empezamos a hacerlo y a ver qué hacemos. Se llama taller oxidorreducción. Empezamos a trabajarlo hoy y no sé, se me ocurre pronto pelo para mañana, pero al final de la clase. Vamos a ver, empezamos a trabajarlo, por favor, no se desconecten y háganme pregunten todo lo que necesiten por este medio. ¿Listo? Comencemos a trabajar entonces. Listo, profe.